A pesar de la distancia que nos separa unos de otros, Dios continúa permaneciendo en nosotros. Bienvenidos al culto de estudio bíblico de la comunidad evangélica Amados de Dios, llamados a ser santos, llevando la palabra de Dios a todo pueblo y nación. Comenzamos. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Una vez más le damos gracias al Señor que nos permite a través de este medio llegar a ustedes con el único objetivo y propósito de exponer la palabra del Señor. Y en esta oportunidad vamos a finalizar con esta serie de enseñanza de las 7 iglesias del Asia Menor, que nos habla en Apocalipsis su capítulo 2 y su capítulo 3. Y hoy hablaremos de la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Y yo le invito, mis queridos hermanos, a que hagamos una oración a nuestro Padre Celestial, para que sea Él por medio de su Espíritu Santo, guiándonos una vez más a exponer con gracia y bajo la autoridad su bendita palabra. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por el hermoso privilegio que tú nos concedes de exponer y de escuchar tu palabra. Y en esta ocasión vamos a predicar, Señor, a enseñar los secretos, las verdades reveladas que por medio de esta iglesia, la iglesia de la Odisea, usted desea que tu pueblo conozca, con el único objetivo y propósito que podamos hacer los cambios necesarios de tal manera que podamos ser hallados fiel ante tu presencia. Rogamos, Padre Celestial, que en el nombre de Jesús usted nos guíe por medio de tu Espíritu Santo a exponer tu palabra tal y cual como tú lo has establecido. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, yo le invito a buscar en Apocalipsis su capítulo 3, su verso 14 al verso 22. Y hoy vamos a tratar la última iglesia, la séptima, que es la iglesia de la Odisea. Y leemos la palabra del Señor. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no caliente y no frío, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis queridos hermanos, creemos que por medio de este estudio podamos conocer lo que sucedió con la iglesia de la Odisea, ya que fue declarada por Jesucristo una iglesia tibia, vacía de la presencia de Dios, debido a que no guardó el testimonio fiel de Cristo, hizo de su riqueza su Dios, olvidando el propósito de su existencia. Y en este estudio del día de hoy, vamos a analizar el último mensaje de Jesucristo a esta iglesia, la iglesia de la Odisea. Y es triste, mis amados hermanos, ver cómo Jesucristo cierra con un mensaje de tristeza, de dolor y de tragedia para esta iglesia, la iglesia de la Odisea, donde lo que hay es reproche y nada de alabanza. La iglesia de la Odisea es la iglesia de la desgracia, es decir, sin la gracia de Dios, mis queridos hermanos, completamente vacía de la presencia de Dios. Tenía nombre de iglesia, pero en sí no era una iglesia de Dios, sino un centro de entretenimiento espiritual, donde sus miembros, en vez de ser ministrados por la palabra de Dios, por el contrario, lo que sucedía era que su alma era entretenida y adormecida. Y es la única de las 7 iglesias donde nuestro amado Salvador Jesucristo no tiene ninguna palabra de elogio y de reconocimiento, sino por el contrario, reproche de parte del Señor. Y sobre todo, Cristo se dirige a esta iglesia con un lenguaje distante, donde no expresa relación y pertenencia entre esta iglesia y nuestro amado Salvador. Vamos a estudiar, antes de entrar al desarrollo del mensaje, con el fin, mis queridos hermanos, que podamos tener un panorama amplio de la condición de esta iglesia y comprender el mensaje del Señor. Y es allí que vamos a estudiar la ciudad de la Odisea, con el fin de conocer el trasfondo donde se desarrolló esta iglesia. Escuche esto con relación a la ciudad de la Odisea. Esta ciudad se encontraba a 65 kilómetros al suroeste de la ciudad de Filadelfia, junto al río Lico. Era la ciudad más importante del Asia Menor, ya que tenía a 2 importantes rutas comerciales que se conectaban entre sí y llegaban a esta ciudad. Una de estas rutas se comunicaba con la ciudad de Éfeso y la otra a la ciudad de Pérgamo. Esta ciudad, la ciudad de la Odisea, fue fundada por el rey Antíoco II del 261 al 246 a.C., quien le puso su nombre en honor a su esposa, la Odisea, la cual significa justicia del pueblo o el poder del pueblo o el gobierno del pueblo. La ciudad de la Odisea era tan importante por su centro comercial y financiero de aquellos tiempos. También era conocido por la fabricación de abundante ropa a bajo costo, lo cual eran de tela de lana negra. Y las demás ciudades a su alrededor iban a esta ciudad, a la ciudad de la Odisea, de compra.
Esta ciudad era muy famosa. Uno de los hechos, o por lo cual era famoso, era por la escuela de medicina que allí había, ya que dicha escuela producía dos medicamentos de gran importancia. Uno de ellos era el ungüento para los oídos y el colirio para los ojos, el cual era importado a las demás ciudades. Sin embargo, esta ciudad, la ciudad de Laodicea, tenía un problema con el suministro del agua para suplir las necesidades de la población, ya que la fuente más cercana de agua estaba a unos 10 kilómetros y eran aguas termales, es decir, agua caliente. Y estas eran conducidos a través de un acueducto que recorría estos 10 kilómetros, y cuando el agua llegaba a la ciudad, venía en condiciones tibias. Por eso, estos hermanos de la iglesia de la Odisea sabían el lenguaje que Jesucristo le hacía referencia. En aquellos tiempos, la ciudad de la Odisea era la combinación, como decir, de la ciudad de Los Ángeles, Las Vegas y Manhattan en una sola ciudad. La Odisea era tan solvente económicamente y tan rica que una oportunidad se produjo un gran terremoto que destruyó gran parte de la ciudad. Y es tanto así de su riqueza que ellos rechazaron una oferta de apoyarlo económicamente de parte de Roma para ayudarlo a su reconstrucción, lo cual ellos rechazaron. La ciudad de la Odisea era una ciudad dinerada, próspera, saludable. Era la ciudad turística de aquellos tiempos. Su prosperidad financiera giraba en agradar a sus ciudadanos, ya que sus logros se basaban en complacer a sus habitantes. Ahora bien, veamos de igual manera algunos tópicos relacionados a la iglesia de la Odisea. Ya vimos anteriormente algunos tópicos relacionados a la ciudad. Ahora vamos a ver algunos tópicos relacionados a la iglesia de la Odisea. Conozcamos algunos tópicos acerca de la iglesia de la Odisea. Fue una iglesia muy próspera, igual que la ciudad de la Odisea. Esta iglesia ya existía cuando Pablo estaba preso en Roma, como nos dice en Colosenses su capítulo 4, su verso 16, que dice de la siguiente manera: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea las lea también vosotros. Es la única iglesia, mis queridos hermanos, que no tiene nada positivo Jesucristo decir de ella. Es decir, fue una iglesia sin nada que agradara a Dios. La iglesia de la Odisea era una iglesia arrogante, autosuficiente, ya que se basaba en su opulencia y en su riqueza material. Se cree que esta iglesia fue fundada por Epafra de Colosa, y la severidad a esta iglesia, donde podemos ver reproche y nada de alabanza alguna de parte de Cristo, ya que no hubo nada bueno de parte de Jesucristo de ver en esta iglesia. En una oportunidad, el pastor John MacArthur, disertando acerca de la iglesia de la Odisea, dijo lo siguiente: hay iglesias que hacen a Jesucristo reír, otras iglesias la hacen alegrarse, hay otras iglesias que hacen a Cristo llorar, otras iglesias hacen a Cristo entristecerse, pero esta iglesia, la iglesia de la Odisea, hizo a Cristo que vomitara.
Esta iglesia no tenía pasión por Jesucristo. No manifestaba emoción por la obra de Dios. Su preocupación era reflejar su prosperidad y la supuesta bendición económica recibida de parte de Dios. Esta iglesia, la iglesia de la Odisea, su forma de gobierno se centralizaba en agradar la decisión de la mayoría de estos miembros vanidosos y arrogantes. Esta iglesia no vivió persecución alguna. Tampoco se observa graves herejías y tampoco se cita algún pequeño remanente de creyente fiel dentro de ella. Es decir, mis queridos hermanos, era una iglesia cuyos miembros estaban completamente alejados de Dios. La iglesia de la Odisea representa la iglesia moderna, la iglesia de la prosperidad, cuyo centro de adoración es el dinero. Es la iglesia que no participará en el arrebatamiento de Cristo por su pueblo. Y continuando con este estudio, escuche esto, mis queridos hermanos. Veamos cómo se da a conocer el Señor Jesucristo. La identificación de Jesucristo. Apocalipsis, su capítulo 3, su verso 14. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Primero, Jesucristo se identifica como el amén. Esto significa lo que es cierto, lo que es verdad, lo que es certero. Y esto nos revela del carácter de Jesucristo, es decir, nuestro Salvador Jesucristo es fiel. Él es la verdad. En Él no hay engaño. Y era justamente lo que el Señor demandaba a la iglesia de la Odisea, que esta iglesia reflejara la identificación de Jesucristo con lo que es verdad, con lo que es sincero, con lo que es fiel. Y eso es lo que nos dice en Primera de Timoteo, su capítulo 3, su verso 15. Para que si tardo sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y eso es lo que es la iglesia del Señor. Y es lo que es cada miembro que forma el cuerpo de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. Veamos la segunda identificación que hace Cristo de Él a esta iglesia. Segunda identificación. Se identifica como el testigo fiel. Cristo se presenta. El que sabe lo que dice y dice lo que sabe. Cristo es sincero. Él hace exactamente lo que ha prometido hacer. Contrario a la tremenda hipocresía de la iglesia de la Odisea. No fueron fieles al testimonio de Jesucristo en medio de aquella ciudad mundanal. No mantuvieron su fidelidad a Jesucristo. Y es allí que cada hijo de Dios debe representar con su estilo de vida que está identificado con el testigo fiel que es Cristo Jesús. Y tercero, Jesucristo se identifica como el principio de la creación. Cristo no es la primera de las criaturas creadas por Dios como enseñan los testigos de Jehová y los mormones hoy en día. El término principio indica que Cristo es la fuente, el origen de toda la creación, como nos dice en Colosenses su capítulo 1, su verso 15 al 16. Escuche esto, hermano.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominio, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Allí podemos ver que Jesucristo, nuestro amado Salvador, es la fuente, es el origen de todo lo creado. Por favor, mis queridos hermanos, veamos lo que nuestro Señor Jesucristo habla de la iglesia de la Odisea. Mantenga su Biblia abierta, como anteriormente le había dicho, en Apocalipsis su capítulo 3, del verso 14 al verso 22, para conocer el mensaje más triste y doloroso dicho por Jesucristo a una de estas 7 iglesias. Veamos los 2 reproches de Jesucristo a la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras. Primero, el Señor dice, yo conozco tus obras. Jesucristo le hace saber que Él tiene el conocimiento de su real situación y condición espiritual. Esta iglesia reflejaba la vida de vanidad de la ciudad de la Odisea. La iglesia de la Odisea, en vez de reflejar a Cristo, estaba reflejando la vida de la sociedad de dicha ciudad. Como hoy sucede con muchos que se dicen ser cristianos, en vez de reflejar a Cristo, el carácter de Cristo, con su manera de proceder, con su manera de vivir, con su manera de hablar, aún con su manera de vestir, lo que reflejan y lo que promocionan es el estilo de vida de este tiempo. Jesucristo, quien es el dueño de la iglesia, declara cuál es la condición de esta iglesia. Y de igual manera, nuestro amado Salvador Jesucristo conoce exactamente, hermano que me escucha, amigo que me escucha, cuál es tu real condición delante de Él. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El Dios omnipotente tiene y sabe cuál es la realidad de nuestra vida, cuál es la realidad de la iglesia, ya que Cristo escudriña la mente y el corazón. Por eso, mis queridos hermanos, dejemos de jugar a la religiosidad y dejemos de jugar a ser cristiano. El ser cristiano no es un juego de carrito ni juego de muñeca. El ser cristiano es estar identificado con la vida de Cristo, que el mundo sepa que usted es un hijo de Dios. Veamos los 2 reproches que Jesucristo hace a la iglesia de la Odisea. Primer reproche a la iglesia de la Odisea. Ella estaba tibia. Veamos lo que nos dice en Apocalipsis su capítulo 15. Su capítulo 3, perdón, del verso 15 al verso 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estos miembros de esta iglesia sabían lo que el Señor le estaba diciendo. Ellos sabían lo que era un agua tibia.
ya que ellos lo experimentaban por la condición en la cual llegaba el agua que recibían y que dicha agua era nauseabunda para ellos. Y vemos cómo el Señor utiliza palabras extremas y opuestas con el fin de llamarle a reflexión y entender su condición espiritual. Habla de frío o caliente. Los identificó con una iglesia tibia, del cual ellos sabían de lo que Jesús le estaba hablando, ya que ellos conocían lo que era el agua tibia, ya que era el estado en el cual ellos recibían dicho elemento para sobrevivir. El agua fría es saludable, refrescante, para un día caluroso. De igual manera, el agua caliente es útil para un día frío. Pero, ¿qué es decir del agua tibia, mis queridos hermanos? No es saludable ni refrescante, sea cual sea el día, caluroso o frío. El ser frío habla de inutilidad no provechosa. Y era lo que la iglesia de la Odisea reflejaba. Estaba en la mitad del camino, en una zona de confort, de comodidad, es decir, era una iglesia neutral. Una iglesia fría es un creyente frío, es un creyente neutral, que le da lo mismo hacer o no hacer, congregarse o no congregarse, para él es lo mismo. Predicar o no predicar, para él es lo mismo, o para ella es lo mismo. El término frío expresa que esta congregación era indiferente al llamado de Dios. Ser frío indica ser neutral. Ni siente ni padece. No se inmuta. No hay angustia, no hay preocupación, no hay pasión. Cuando usted está al frente de una iglesia tibia o de un creyente tibio, es un creyente que no siente, no hay pasión. Es neutral. Para él le da lo mismo, para ella le da lo mismo, para esta iglesia le da lo mismo, predicar como no predicar, congregarse como no congregarse. Siempre tendrá excusa para no congregarse, siempre tendrá excusa para no predicar. ¿Por qué? Porque no hay pasión de Cristo en su vida. ¿Por qué? Porque es un creyente tibio. Era una iglesia cómoda, sin propósito, sin llamado. Ella estaba preocupada y dedicada a su comodidad y a su deseo carnal. Así es el creyente tibio. Está más pendiente de la necesidad física, de su comodidad y de su deseo carnal. Un creyente tibio es aquel creyente autosuficiente, amante de sí mismo, ocupado en sus propios asuntos e intereses. Son creyentes superficiales, anímicos espiritualmente. Estos creyentes no tienen interés ni pasión por lo perdido. Tampoco proveen alivio y consuelo a su hermano que están alrededor en momentos de angustia y de necesidad. Son creyentes solitarios, no tienen amigo ni amiga, no saben compartir. Jesucristo les reprocha a estos tipos de iglesia y de creyentes su falta de amor y de preocupación por sus hermanos, ya que son creyentes egocéntricos, viven para alimentar y satisfacer su ego. Ejemplo, ¿usted quiere verlo? Observe sus muros en Facebook. Muchos de ellos se dicen ser cristianos y hacen alarde de su egocentrismo, mas no saben dar testimonio de Cristo en su vida. Este tipo de creyentes de iglesia tibia producen en Jesucristo que se han vomitado, producen náusea, ya que enfermaron el corazón de Jesucristo.
Estos creyentes tibios solo usan la Biblia el domingo cuando asisten a la iglesia. No tienen vida devocional. No saben lo que es un momento íntimo de oración, de doblar su rodilla y mucho menos sacar tiempo para estudiar la bendita palabra de Dios. Los tibios buscan congregarse en iglesia donde estén cómodos, donde le acepten su vida sensual. Buscan iglesias donde no le exijan una vida de santidad, donde no le hablen del pecado, donde no le recuerden que el adulterio y la fornicación y la mentira es pecado delante de Dios. Escucha lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, del verso 3 al verso 4, palabra inspirada por Dios. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Escuche, no sufrirán la sana doctrina, no quieren nada con la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábula. Son creyentes que lo que quieren es que le echen cuentos, fábulas, novelas, historietas. No quieren escuchar la verdad, no quieren saber nada de la sana doctrina. Lo que quieren oír es comezón en sus oídos. Maestros que le enseñen conforme a su propia concupiscencia. Esto me hace recordar el testimonio de una hermana. Esta hermana, buscando una iglesia donde congregarse, asistió a una de ellas junto con su esposo y sus hijos. Y en medio de la alabanza en aquella iglesia, su esposo se salió de la congregación de forma intempestiva, abruptamente. En esto, esta hermana se movió y lo siguió y le dice: ¿por qué te saliste de la iglesia? ¿Por qué te quieres ir? A lo que el esposo respondió: mujer, ¿tú no observas a esta mujer que está dirigiendo los cánticos? ¿Cómo está vestida? ¿Cómo uno puede concentrarse y alabar a Dios en esta iglesia, en esta condición? Mujer, vámonos de aquí. Es triste llegar a una congregación y en vez de usted encontrar refugio, palabra de Dios que te edifiquen, lo que ve es la manifestación del sistema mundanal y la expresión de fornicación y adulterio en medio de la alabanza. Donde vemos congregaciones lo que hacen es entretener, adormecer la conciencia y hablarle y tocarle bien al oído. Y esto era la iglesia de la Odisea. Segundo reproche que Jesucristo hace a la iglesia de la Odisea. Ella decía ser rica, pero era pobre. Veamos lo que nos dice Apocalipsis, su capítulo 3, su verso 17. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Oye lo que dice el Señor. Y no sabes que tú eres una desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué triste cuadro reflejaba esta iglesia. Ella hacía alarde de su riqueza. Se creía rica, próspera, bendecida, que no tenía necesidad de nada. Pero delante de los ojos de Dios era una pobre iglesia. Y vemos cómo Jesucristo la describe. ¿Y por qué Jesucristo la describe? Porque Él conoce lo más íntimo de esta iglesia.
Y es allí donde dice la realidad de ella. Realmente era pobre y miserable espiritualmente. Qué dolor, mis queridos hermanos, y qué tristeza. Cómo Jesucristo, el dueño de la iglesia, describe a esta iglesia. Esta iglesia jugaba a la religiosidad. ¿No le parece a usted conocido? Esta iglesia jugaba a la religiosidad, el juego de evangélico. Eran aparente evangélico, pero en sí eran unos mundanos, ya que vivían y actuaban de acuerdo al sistema mundanal de la ciudad de la Odisea. Asistían los domingos a la iglesia, daban sus ofrendas, colaboraban en todas las actividades sociales de la iglesia para adormecer su conciencia. Pero los demás días participaban de la fiesta mundanal, del sistema de vida de esta ciudad, dándole rienda suelta a sus lujurias y a sus deseos pecaminosos. Esta iglesia, la iglesia de la Odisea, no tenía visión de alcanzar el mundo por medio de la predicación del evangelio. Esta iglesia tenía muchos proyectos, muchos planes de trabajo. Ampliar el templo, cambiarle las butacas a la iglesia, poner las pantallas de televisión más grandes. Pero en su presupuesto y en sus planes, para nada habían planes misioneros y evangelísticos para alcanzar a otro para Cristo. Jesucristo le dijo toda la verdad y nada más que la verdad. Escuche la verdad real de esta iglesia. No era lo que ellos suponían. No era lo que ellos creían que eran rica o rico y no tenían necesidad de nada. No. Jesucristo dijo toda la verdad y nada más que la verdad de esta iglesia. Eres desventurado, es decir, desgraciada, ya que no tenía la gracia de Dios. Jesucristo la describe como miserable, es decir, digno de lástima por el mismo Señor Jesucristo. La describe pobre, es decir, mendigo, un desamparado espiritual sin protección de Dios para su vida. Estaba ciego, es decir, incapaz de entender y de discernir su condición espiritual y mucho menos discernir la condición espiritual de esta ciudad con el fin y el propósito de clamar y orar por ella. Y por último, el Señor la describe desnudo, es decir, sin ropa espiritual, con el cual pueda presentarse delante de Jesucristo. Qué dantesco, qué cuadro tan triste y tan doloroso para esta iglesia que se decía ser cristiana, desventurada, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y así hay muchas congregaciones en estos tiempos y muchos creyentes desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, ya que no han entendido lo que es la vida cristiana. Veamos las 3 recomendaciones que Jesucristo le da a la iglesia de la Odisea. Verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas.
La iglesia de la Odisea necesitaba tres cosas para que saliera de su estado de tibieza y de su pobreza espiritual. Primera recomendación de parte de Cristo para esta iglesia. Le dice que compre oro refinado en fuego. Jesucristo es el único productor y proveedor de la riqueza espiritual. Hay que adquirirlo, es en Él. No es comprarlo con dinero. Es gratis, ya que es por gracia. Este término, mis queridos hermanos, el término oro refinado por fuego, indica que es a través de la prueba y de la disciplina que un creyente en una iglesia puede desarrollar una vida de fe y de fidelidad en Cristo Jesús. Y esto lo podemos ver en la vida de Job, en Job su capítulo 23, su verso 10, cuando dice, mas él conoce mi camino, refiriéndose a Dios el Eterno. Me proveerá, oiga, me probará y saldré como oro. Y era lo que esta iglesia necesitaba, estaba cómoda. No había sufrimiento en ella. Estaba light, se sentía complacida, lo tenía todo para el mundo y lo terrenal, pero no había sufrido por la fe en Cristo Jesús. La fe de cada creyente debe ser probada. Y pues esto lo podemos ver en Primera de Pedro, su capítulo 1, su verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Usted, mi hermano, que está siendo procesado, alabe a Dios. Glorifique a Dios, porque a través de ese proceso, de esa aflicción, de esa disciplina, usted está comprando oro refinado en fuego, en Cristo Jesús. Segunda recomendación de parte de Cristo para esta iglesia: que compre vestidura blanca para vestirse. La vestidura blanca es símbolo de la justicia imputada en Cristo para el creyente, la cual se evidencia en una vida de santidad práctica en toda vuestra manera de vivir. Como hijo de Dios, estamos llamados a vivir en santidad, virtud que este sistema mundanal desconoce, y virtud, la santidad, la cual ha desaparecido en las predicaciones de muchos púlpitos de iglesias que se dicen ser cristianas. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es el atributo que más se describe en las sagradas escrituras y que demanda el Señor que manifieste todo aquel que se dice ser hijo de Dios. Cuando en una congregación, en los sermones, no hay un llamado a sus miembros a vivir en santidad, es una iglesia parecida a la iglesia de la Odisea. Será muy hermosa. Tendrá excelentes instrumentos, excelentes músicos. Un hermoso edificio. Unas butacas cómodas. Pero no tiene lo más importante que Dios demanda de una iglesia: que refleje la santidad de Dios.
Tercera recomendación de parte de Dios para esta iglesia: que unja sus ojos con colirio para que veas. Jesucristo les recomienda colirio para sus ojos espirituales. Y ellos sabían de qué le estaba hablando Jesucristo, ya que la ciudad de la Odisea era productor de colirios. Ahora bien, ¿por qué Jesús les recomienda colirio? Con el fin de que puedan ver y valoren la riqueza espiritual, que no es comparable con los tesoros terrenales. Esta riqueza espiritual son valiosas más que los placeres de este mundo. Y Cristo llama a esta iglesia, a cada uno de nosotros como creyentes, a tener discernimiento espiritual, la cual se obtiene a través de la unción del Espíritu Santo de Dios. Y de esa manera poder conocer el valor de lo que Dios nos ha otorgado. Escuche esto. Jesucristo le advierte y encara a esta iglesia a disciplinarla. Vea el verso 19. Acompáñame. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Dos cosas carecía esta iglesia: de celo por la obra de Dios, y no había arrepentimiento. Oiga como el Señor dice: sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué celo podría tener esta iglesia por la obra de Dios, cuando su centro de vida giraba en sí mismo? Por eso a esta iglesia le daba lo mismo, era tibia, no había celo, no había pasión, no había carga en su corazón. La iglesia de Odisea necesitaba la disciplina de Dios, ya que él amaba a esta iglesia. Con todo el caos, con todas las características, con toda la frialdad, Dios amaba la iglesia de la Odisea. Y Dios ama a tu iglesia, y Dios ama a mi iglesia, y Dios te ama a ti, y Dios me ama a mí, y quiere por medio de este mensaje que usted reflexione y enderece su caminar. Por cuanto Jesucristo ama a esta iglesia, procede a disciplinarla. Es lo que nos dice en Hebreos su capítulo 12, su verso 6 al 7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? La disciplina de Cristo es necesaria en la vida de todo hijo de Dios. Y el propósito de toda disciplina de parte de Cristo es con el fin de que participemos de su santidad. Fíjense lo que nos dice en Hebreos su capítulo 12, su verso 10. Y aquellos, refiriéndose a nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este, para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. El propósito de toda disciplina en nuestras vidas, de parte de Dios, es que nosotros reflejemos la santidad de Dios. ¿Qué significa esto? Que el mundo vea en nosotros la imagen de Jesucristo. Y vemos cómo Jesucristo la invita a arrepentirse, es decir, volverse a Dios, abandonar ese estilo de vida mundanal. Y es lo que hoy el Señor te dice, que te arrepiente, que cambie de rumbo, que cambie de parecer, que te vuelva al Señor. Que en vez de hacer alarde de tus riquezas materiales, que te glorifique a Dios y que busque en Dios la riqueza espiritual. Y veamos las promesas de Jesucristo para aquellos que se arrepienten. Verso 20 al 21. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo.
Y el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué maravilloso. Allí nuevamente volvemos a ver el amor amoroso manifestado de Dios y su paciencia llamando a esta iglesia al arrepentimiento para que participe de la comunión con el Hijo cuando Cristo establezca su reino milenial. Jesucristo llama a la puerta a esta iglesia a que se arrepiente. Yo estoy a la puerta y llamo. Hoy el Señor te está llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesucristo invita a escuchar su voz, a abrir la puerta de su corazón. Aquellos que abren su corazón, el Señor entrará en su corazón, van a cenar con él. Y esto no habla de comunión, de relación íntima con Jesucristo. Y al que venciere, tendrá el privilegio de sentarse, es decir, reinar con Cristo juntamente en el reino milenial futuro que se establecerá. En conclusión, mis queridos hermanos, escuchen lo que nos dice el verso 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, en resumen, es un llamado a todas las iglesias. Amados hermanos, no te conformes con simplemente asistir a una iglesia por su comodidad o porque te sienta bien. Ore a Dios por tu iglesia, para que los líderes de tu iglesia lleven a sus miembros a tener pasión por los perdidos y a dar testimonio de Jesucristo. No te conformes con un corazón a media para con Dios. Él te llama a ser caliente. Un creyente tibio es aquel que no tiene pasión por vivir conforme a la voluntad de Dios. Un creyente tibio o una iglesia tibia lo que busca es entretenimiento. Y veamos tres aspectos que identifican a una iglesia tibia y a un creyente tibio. Primer aspecto, no tiene compasión por el perdido. Es indiferente. Es un creyente o una iglesia cómoda. Le da lo mismo que si la gente se convierta o no se convierta. Total, dice él o dice ella, yo estoy bien. Segundo aspecto, no tienen amor por guardar la palabra de Dios por medio de una vida rendida a Cristo, ya que su vida gira en satisfacer su ego. Lo importante es él o ella y más nadie. Tercer aspecto, no sabe dar testimonio de Jesucristo, ya que no da evidencia que está identificado con Jesucristo. ¿Y cómo se sabe esto? Cuando un creyente no da testimonio de Jesucristo, no habla de Jesucristo. Es sencillo. Observe los primeros 10 a 20 minutos de conversación. Lo primero que un creyente tibio habla es de sus necesidades, de sus logros o de la crisis del país. No hay entusiasmo, no hay esperanza, no hay palabra de gozo en sus labios. Cuando esto sucede, usted está en presencia de un creyente tibio. Un creyente tibio es aquel que se alaba a sí mismo y es comparado con un gusano que se alaba por su belleza. La iglesia de la Odisea decía, soy rico, pero Jesucristo dice, eres desventurado. La iglesia de la Odisea decía, no tengo necesidad de nada. Jesucristo dijo, eres pobre.
La iglesia de la Odisea decía, me he enriquecido. Jesucristo le dijo, estás ciego y desnudo. Yo te pregunto, ¿qué piensa Jesucristo de ti? ¿Cómo está tu comunión con Dios? La condición de estas 7 iglesias que hemos estudiado existen hasta hoy y han existido para siempre. Hoy, a través de la predicación de este mensaje, Dios te llama a reflexionar, a meditar, a que pueda identificar, ¿eres caliente? ¿Eres frío? ¿O eres tibio? Dios no quiere que continúes siendo frío. El Señor Jesucristo no quiere que tú continúes siendo tibio. El Señor Jesucristo, a través de este mensaje, te llama a que sea caliente, lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios, que haya pasión en tu corazón para pregonar y predicar la buena nueva de salvación, para dar testimonio de Jesucristo y guardar la palabra del Señor. Quiero orar por ti. Usted que está escuchando este mensaje, quiero orar por ti. Es tiempo que te levante. Es tiempo que te levante y salga de esta tibieza espiritual y entre a ser un creyente fogoso, entusiasta, vigoroso en Cristo, para que pelee la buena batalla de la fe. Voy a orar por ti. Amado Padre Celestial, en este momento queremos darte gracias por esta oportunidad que tú nos has concedido de predicar tu palabra. Yo te ruego, te pido, por aquellas personas que han oído el mensaje de tu palabra en este momento, que sus vidas han caído en un letargo espiritual, en tibieza espiritual, que no están ardiendo como llama, que no están dando testimonio de Jesucristo, que no hay pasión en su corazón por predicar la buena nueva de salvación y de dar testimonio de la fe en ti. Yo te pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que por medio de la predicación de este mensaje, tu Espíritu Santo ministre a sus vidas y los impulse al arrepentimiento, a volverse a ti, a cambiar de rumbo y a retomar su andar en gozo y entusiasmos en Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, que la gracia y la paz de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, sea sobre la vida de cada uno de ustedes. Si Dios lo permite, continuaremos con el estudio de Apocalipsis el próximo viernes, bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Que el Señor les bendiga. Estimados hermanos y amigos, será hasta el próximo viernes donde una vez más estaremos llevando la palabra de Dios a todo pueblo y nación. Les bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la comunidad evangélica Amados de Dios, llamados a ser santos. El Señor les bendiga.